Buenas tardes y bienvenidos al cuarto diálogo digital que organizamos en Caminos Madrid. Ayer celebramos el patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Este diálogo de hoy cobra, si cabe, más sentido por la vocación de servicio de ayuda de Santo Domingo de la Calzada, como la que están demostrando los ingenieros de caminos en empresas públicas y privadas relacionadas con las infraestructuras y los servicios críticos en esta crisis sanitaria. En estos encuentros hemos reflexionado sobre lo decisivo que está resultando para los ciudadanos el mantenimiento eficaz del servicio del agua, saneamiento, la red de ferrocarriles y de Madrid Calle 30. Hoy vamos a abordar la relevancia que también tiene la gestión eficaz del transporte público. Tenemos el placer de saludar a Luis Miguel Martínez Palencia, director gerente del Consorcio de Transportes de Madrid. Buenos días, Luis Miguel, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con todos nosotros. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes a todos. Encantado de compartir la experiencia que estamos teniendo en este momento en el transporte público de Madrid con todos los compañeros ingenieros de caminos. Así que encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Luis Miguel, pues sabemos que además está muy ocupado. Luis Miguel es ingeniero de caminos, máster en tráfico urbano por la Universidad Politécnica de Madrid y entre otros proyectos ha desarrollado la coordinación de los planes de ampliación del metro, colaborado en el ocupado de la 2 y bueno, atesora una experiencia de 33 años en el Consorcio Regional de Madrid, que se dice rápido, y fue el director de Planificación Estratégica y Explotación y desde pasado mes de octubre es su director gerente. Como todos sabéis, el consorcio es la empresa pública que gestiona el metro, el tren de cercanía, bus urbano e interurbano, la MT y los intercambiadores de Madrid. Cuenta con 140 empleados para la gestión integrada de todos los transportes públicos de la ciudad más grande de España, una ciudad como Madrid, ¿no? Os recuerdo, como en otras sesiones, que podéis ir enviando todas vuestras preguntas al chat de la aplicación, indicando vuestro nombre y la organización a la que pertenecéis. Para la parte final del diálogo incluiremos vuestras preguntas. Y bueno, sin enrollarme más, empezamos con las preguntas a Luis Miguel. Luis Miguel, ¿cuáles son las fortalezas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que lo hace diferente a otros organismos de otros países? Bueno, pues las fortalezas yo creo que todos las conocemos. Yo creo que el Consorcio de Madrid es un referente, tanto nacional como internacional, de la autoridad única del transporte, ¿no? De una región metropolitana tan amplia y tan grande como es Madrid, con 6,5 millones de habitantes, con 179 municipios. ¿Y qué fortalezas tiene? Pues las fortalezas principales es que está todo integrado en el consorcio de transportes. No solamente hay una integración de todos sus modos de transporte, que todos los que viven en la ciudad de Madrid conocen perfectamente y los habrán utilizado, como es el metro, las cercanías, los autobuses azules o los que dependen de la empresa municipal de transportes o los verdes, todos nuestros concesionarios, intercambiadores, etcétera. No solamente es esa integración modal, sino también la integración tarifaria, que todo el mundo conoce, con nuestras tarjetas de transporte público, todas las tarjetas personales, no personales, que todos usamos cuando subimos a los modos de transporte. También la integración administrativa, todos los municipios participan con nosotros, son socios todas las administraciones, ya sea la Administración General del Estado, los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid. Y por último, la integración tecnológica, o sea, nuestro éxito también es tener todo en tiempo real. Y el tiempo real nos lleva a estar hiperconectados, o sea que la integración tecnológica también es algo muy importante en todos los pilares de la integración que tiene el consorcio regional. Sin duda, sin duda. ¿Y qué ha aportado el consorcio en la resolución y adaptación de las medidas sobre movilidad que se han ido tomando durante la crisis del COVID-19? Bueno, pues el consorcio desde el primer día, desde que se decretó el estado de alarma, incluso me atrevería yo a decir que ya desde unos días antes, ya cuando ya cierran los colegios, montó un gabinete de crisis, que lideró nuestro consejero de Transportes, Ángel Garrido, y con todos los directores generales, las viceconsejerías, etcétera, generamos el gabinete de crisis para ver cómo teníamos que tratar este tema. La gran ventaja es que somos un sistema integrado de transportes, que por lo tanto tenemos mucha experiencia en gestionar los transportes públicos de nuestra comunidad. Y esa experiencia y en este gabinete de crisis, pues lo que se han ido ha sido tomando las decisiones necesarias que van acompasando las decisiones que en el estado de alarma estaba tomando
el Ministerio de Transportes y estaba tomando las autoridades sanitarias. O sea que hemos ido desde ese gabinete de crisis acompañando en todo momento al Ministerio de Transportes, acompañándole, tomando decisiones importantes para resolver la movilidad que teníamos en cada instante desde que empezó la crisis COVID, porque esa movilidad ha descendido sustancialmente, como bien todos conocen, pero también estaba condicionada, esa movilidad está también muy condicionada con los parámetros que nos fijaban las autoridades sanitarias de distanciamiento, etcétera, ¿no? O sea que ha habido una labor bastante intensa, una labor que desde el confinamiento, porque los primeros días estuvimos acudiendo a nuestros puestos de trabajo, pero desde el confinamiento, pero con una relación directa y leal con todas las instituciones, ya sea el Ministerio, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, ha habido un entendimiento perfecto para ir gestionando en todo momento una realidad que ha ido variando día a día y que intentamos darle solución a ella. ¿Y qué papel debe tener el transporte público en Madrid en las siguientes fases de desescalada que estamos afrontando y cuáles serán los retos de vuestra gestión? Bueno, nosotros para poder enfrentarnos a los retos y a la desescalada, lo primero que hicimos fue valorar en todo momento y en tiempo real qué es lo que teníamos y cómo estaba la movilidad. Para nosotros es muy sencillo valorar la movilidad del transporte público, porque todo está basado en una tarjeta inteligente y todo deja una huella en el sistema de transporte, todo va dejando una huella y un registro. O sea, sabemos los que se mueven en transporte público. Es más complicado el vehículo privado. Para ello hicimos modelos matemáticos y basado en modelos de Big Data hemos hecho un cuadro de mando apoyado, además un cuadro de mando muy parecido o con una técnica muy similar a la que está haciendo el Ministerio de Transportes, basado en la telefonía y en una cuota de mercado de la telefonía que es el 25%. Hemos hecho un cuadro de mando para ver cómo es la movilidad de nuestra ciudad día a día. Con ese cuadro de mando y de la movilidad que se va obteniendo día a día, podemos también hacer prognosis de la demanda que va a suceder en el futuro. Tenemos distintos escenarios ajustados a las fases de desescalado, fase 0, fase 1, 2 y 3, y estamos valorando qué demanda y qué reparto modal habrá en el sistema de movilidad de la Comunidad de Madrid. Esos modelos los tenemos más o menos ajustados, ya están contrastados porque ya estamos en fase 0 y nuestro modelo estaba bastante bien ajustado para esta fase 0. Hay una movilidad muy importante de momento en el vehículo privado, la gente no tiene confianza en los transportes públicos, pero vamos ganando terreno poquito a poco. En cuanto la ciudad se empiece a mover de verdad y en cuanto vean que el transporte público es algo seguro, volverán a los sistemas de transportes que son la columna vertebral de la movilidad de una ciudad como Madrid. Eso justamente te quería preguntar. ¿Habéis defendido el transporte público en vuestra coordinación con el Ministerio de Transportes? En todo momento. O sea, yo creo que no es que lo defendamos nosotros, la verdad es que el Ministerio de Transporte se llama de Transporte y Movilidad, que se llama igual que nuestra consejería en este momento. Que nuestra consejería antes era de Vivienda y Transporte y ahora es de Transporte y Movilidad. Y lo hemos defendido, yo creo que lo defendemos todos los que estamos implicados en este mundo del transporte. Yo, como tú muy bien decías, llevo 30 años trabajando en esto y siempre he sido un defensor del transporte público, ¿no? Creo que desde el Ministerio también esa defensa está en todo momento sobre la mesa. No solamente con medidas, como creo que se van a adoptar, con medidas importantes que se van a adoptar, sino también echando el capote o echándonos la mano en la financiación de los transportes públicos y generando un fondo, porque en este momento tenemos una situación de una situación muy complicada, ¿no? Porque los ingresos del transporte han caído sustancialmente y como todo el transporte es pura subvención, pues nuestros socios, que son el Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que ayudarnos a sostener el sistema de transportes y a continuar potenciando el mismo y dando confianza al usuario para que vuelva al sistema de transportes como un elemento esencial de la movilidad de nuestras ciudades y un elemento seguro. Por ejemplo, en ese sentido, ¿habéis apostado por el uso de la mascarilla? Por ejemplo, que al principio había ciertas dudas si era obligatorio, ¿no? Nos costó trabajo. Hubo muchas reuniones en el Ministerio donde si no usábamos mascarilla nos teníamos que alejar como mínimo en los transportes metros 1 metro de cada usuario. Eso quiere decir que teníamos una densidad de 1 viajero por metro cuadrado. Con una densidad de 1 viajero por metro cuadrado
yo soy incapaz prácticamente de transportar más que un 25% de la movilidad que tiene esta ciudad, que en un día laborable es de 5,5 millones. ¿Vale? Yo sería capaz de transportar como mucho el 25%. Entonces hubo un trabajo intenso con el Ministerio hasta que en una orden ministerial ya se hizo obligatorio el uso de la mascarilla, sobre todo para protegerte del usuario que está al lado y para que el usuario que está al lado también se pueda proteger de ti. Y en definitiva, con ese distanciamiento de menos de 1 metro, hubo una orden ministerial que con el uso de la mascarilla podíamos ir a 2 viajeros por metro cuadrado, podíamos duplicar la capacidad y, por lo tanto, ahora estamos en disposición de ofrecer al menos la mitad de la capacidad que tiene el transporte público, que como bien sabéis, está para unos parámetros de calidad de 4 viajeros por metro cuadrado. Ahora estamos en 2 viajeros por metro cuadrado, por orden ministerial, y podemos llegar a 4 viajeros por metro cuadrado. ¿Y piensas que puede haber un colapso si solo se utiliza el transporte privado? Con 10 o 12 millones de coches, si todos nos salimos a la vez en vehículo privado. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es más, en este cuadro de mando que estamos haciendo, donde ya vamos viendo la movilidad que se produce, tanto en transporte público como en vehículo privado, pues para que os hagáis una idea, la ciudad de Madrid tiene unos 22 millones de desplazamientos diarios, ¿vale? Eso en un día normal, que es la semana de referencia que nos había marcado el Ministerio de Transporte, que es la del 14 al 20 de febrero de 2020. 22 millones de desplazamientos, ¿vale? En este momento estamos en 10,5 millones de desplazamientos, estamos en la mitad de la movilidad, ¿vale? Pero estando en la mitad de la movilidad, el transporte privado se lleva la mayor cuota de esa movilidad. Ha aumentado la movilidad andando porque hay mucho viaje de proximidad, como es normal en la situación de confinamiento. Posiblemente hemos abandonado una serie de motivos de viaje, solamente salimos si somos trabajadores esenciales y tenemos que ir a trabajar, pero lo demás son movilidades que se prestan de proximidad. Entonces hay mucho movimiento andando, pero lo que fundamentalmente hay es mucho movimiento en vehículo privado. Ahora mismo hay 800.000 viajes en transporte público, más o menos en fase 0 del desconfinamiento, y hay más de 6 millones de viajes en vehículo privado. Este reparto modal no se ha visto en la vida en la ciudad de Madrid, ¿no? ¿Hasta cuánto puede subir el vehículo privado? ¿Puede subir de 6 millones a 10 millones? Pues posiblemente los 10 millones sea el tope de viajes en vehículo privado. Luego tendrán que participar en los transportes públicos como han participado toda la vida, porque si no, la ciudad de Madrid quedaría colapsada. ¿Y recomiendas en este sentido, ahora que estamos descubriendo las nuevas formas de trabajo en las empresas, marcar franjas horarias para evitar aglomeraciones, para agilizar y para facilitar la movilidad de la ciudad? Bueno, una de las cosas en las que estamos trabajando, por supuesto, es el laminar la hora punta, porque si entramos todos a trabajar a la vez, pues los sistemas, como tenemos, digamos, regulado la distancia entre viajeros a 2 viajeros por metro cuadrado, pues entonces yo podría transportar como mucho en este momento 2,5 millones de viajeros. Esa sería la capacidad que tengo en todo el sistema de transporte de Madrid, 2,5 millones. Pero claro, yo tengo que tener capacidad como la que tenía anteriormente, hasta 5 millones de viajeros, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues utilizar las reservas de capacidad que tú tienes en el valle. Tú en el valle, en las horas no pico, tienes reservas de capacidad y poderlas utilizar. ¿Cómo se utilizan esas reservas de capacidad? Pues un poco infiriendo sobre los sectores productivos. Es complicado inferir, a lo mejor, en el sector de la construcción, porque el sector de la construcción tiene unas entradas y salidas que tienen mucho que ver con los horarios del sol, ¿no? Para poder trabajar. O en los horarios de las fábricas es más fácil inferir, ¿no? Haciendo que no haya turnos partidos o que haya un deslizamiento en las entradas y salidas, etcétera, ¿no? El teletrabajo es muy importante también. Yo creo que la función pública, que somos muchos funcionarios en la ciudad de Madrid, también infiriendo sobre la función pública, también se pueden conseguir cosas. En definitiva, tenemos que trabajar sobre el periodo horario, es muy importante porque tenemos reservas de capacidad en las horas valle. Y para eso tenemos que trabajar todos juntos otra vez, no solamente la Administración, la Comunidad de Madrid, que tiene potestad en los horarios comerciales, por ejemplo, sino el resto de las administraciones para ir compaginando horarios y para ir dando instrucciones precisas para laminar las horas punta. Vosotros ya habéis gestionado con eficacia la movilidad de muchas personas, por ejemplo, con la visita del Papa.
¿Cuál ha sido la mayor dificultad técnica de esta gestión ante una crisis sanitaria? Posiblemente la mayor dificultad, no sé si es la mayor dificultad, sino que en el consorcio tenemos experiencias de todo tipo. Lo que pasa es que no tenemos ninguna experiencia como esta. Hemos sido capaces de gestionar grandes movimientos o grandes eventos que ha habido en la ciudad de Madrid. Desde todos podemos acordarnos, desde los grandes conciertos como Maztul, o desde las grandes concentraciones en partidos de fútbol o grandes eventos de la ciudad que todos conocéis, ¿no? Y bueno, y somos capaces porque en definitiva hay mucha experiencia, ¿no? En lo que es la gestión tanto de la oferta, de la demanda y el acomodar la oferta a la demanda. Hay mucha experiencia en esa gestión. Pero ahora ha habido un reto distinto, ahora era distinto porque de la noche a la mañana se desploma el sistema. Se desploma el sistema, nos metemos en casa y en ese sentido pues se desploma el sistema, las ofertas de transporte van vacías, los ingresos caen hasta unos niveles tremendos y entonces en ese sentido pues es una forma distinta de trabajar. Nos enfrentamos a un nuevo reto que tenemos que ser capaces de solventarlo y recuperarlo con la ayuda de todos, con la ayuda de la gestión de los servicios, con la ayuda de la gestión de las infraestructuras. Bien conoces, Lola, que ya nos hemos reunido varias veces para ver qué hacemos y cómo continuamos trabajando en grandes infraestructuras que ya teníamos planificadas. Debemos de seguir trabajando en ellas, ya sean carriles bus, ya sean aparcamientos de disuasión, en lo que compete al Ayuntamiento de Madrid, otras grandes inversiones que tiene la propia Comunidad de Madrid, de ampliaciones de metro. O sea, tenemos que seguir todos trabajando en seguir marcando y potenciando las infraestructuras de transporte básicas para que rápidamente podamos volcar el binomio del reparto modal hacia el transporte público, que es la verdadera espina dorsal de la movilidad de las ciudades. O sea que tenemos que continuar ahí. Retos muchos, importantes muchos, incógnitas muchos, mucho modelo, mucho Big Data para saber qué va a pasar en el futuro. No es fácil una crisis como esta, no es fácil ahora porque, en definitiva, hemos tenido otras. En 2008 empezamos una, que nos duró 10 años, nos la encontramos. Yo creo que los indicadores de transporte nos dieron una pista de cómo era esa crisis, porque nadie decía que había crisis y ya en el consorcio había menos viajeros y yo digo, pues algo pasa. ¿La gente se ha quedado en casa o qué es lo que pasa, ¿no? Eso en el 2008. Hemos tardado en recuperarnos 10 años, pasando de los 1.600 millones de viajeros, con la crisis caímos a 1.300, a 1.250 y superamos hasta 1.600. Pero en esta crisis yo espero que este año no haya más de 1.000 millones de viajeros. Vamos a perder 600 millones de viajeros. Cada semana que pasa perdemos 30 millones de viajeros. En las 8 semanas hemos perdido 240 millones de viajeros. No va a ser sencillo recuperarnos de esto. Y no sabemos cómo va a venir luego de los ERTES, si pasaremos a los ERES, al desempleo, y volveremos a una situación similar a la de la crisis anterior, donde posiblemente en la crisis anterior tuvimos que hacer una gestión distinta, porque también había más movilidad de cercanía, porque la gente no tenía ni para el abono transporte, porque la gente también a veces evitaba viajes de motivo estudios, porque no tenía para pagárselos, porque evitaba tomarse las copas en el centro, las tomaba en proximidad en sus barrios, y eso afectó mucho a los transportes públicos y mucho tiempo en recuperarlos. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo se valora la variable del miedo a viajar en el transporte público? Es una variable también desconocida, ¿no? Pues muy compleja, muy compleja. Ahora mismo estoy convencido que muchos de los que nos están escuchando en estos momentos, si piensan en viajar y tienen que ir a hacer una gestión o tienen que ir o son personal esencial o ya están trabajando, muchos no piensan en ir en el transporte público. Se tiene miedo al transporte público y no hay nada que haga referencia a que hay una relación directa entre el transporte público y el COVID, pero posiblemente sea la proximidad entre personas en la que sea la variable directa, esa proximidad, y que todo el mundo en los transportes públicos al final vas tocando una barra, que luego toca el siguiente, que aunque tú desinfectes, estamos haciendo en estaciones de metro hasta 4 veces diarias, desinfecciones de estaciones. En los trenes estamos siendo totalmente exhaustivos. La red de MT completa, o sea, totalmente, con métodos muy novedosos también para la desinfección. Pero aún así la gente tiene miedo, ¿no? Pues hay que volcar el miedo. Yo creo que el binomio, o sea, la variable miedo es muy fácil de pasarla a ningún modelo. Trabajamos con modelos
como te decía anteriormente, matemáticos, Big Data, de la experiencia, a la que sumamos lo que queráis, las variables socioeconómicas que nos presente desde las grandes corporaciones hasta bueno, pero que la variable miedo, cómo se mete en esos modelos, es muy complejo. Y en principio los patrones los hacéis en tiempo real, ¿no? En este momento los patrones, o sea, lo que tenemos en tiempo real es como si hiciéramos una encuesta domiciliaria en tiempo real. ¿Y cómo? Como te decía anteriormente, con todo el sistema de Big Data que hemos montado apoyado en la telefonía. Es el mismo sistema que ha montado el Ministerio de Transportes, es el mismo. Lo que pasa, y son los mismos datos, que son los datos de la telefonía apoyados en la empresa Quineo, son exactamente los mismos datos. Lo que pasa es que ellos han explotado a nivel nacional, una serie de zonificaciones a nivel nacional, y nosotros hemos ido más al detalle, a zonificaciones más a nivel local. Hemos dividido Madrid en más de 200 zonas. Tenemos en la capital, tenemos a nivel de distrito y barrio, luego todos los municipios de Madrid, pues algún municipio del área metropolitana grande se hace más de una zona en él. Y con todo eso podemos predecir, bueno, con todo eso tenemos la fotografía real de lo que sucede día a día. Dice, pues hoy ya se han movido tantos vehículos privados y tantos en transporte público. Este es el reparto modal. Y con eso en nuestros modelos predecimos cómo puede ser ahora ya en fase 1 de desescalada, en fase 2 de desescalada, en fase 3, y espero que pronto esto vaya a la normalidad. ¿Y Madrid está preparada para esta movilidad en fase 1, que es la siguiente fase de la que nos va a cometer? En este momento, desde que el Ministerio dictó la orden de la mascarilla y pasó del viajero por metro cuadrado a los 2 viajeros por metro cuadrado, pues por supuesto que sí. En este momento estamos preparados porque los modelos nos dicen que vamos a saltar más o menos de 800.000 viajeros al día en el total del sistema. Saltaremos a una cifra que creemos que no superará el 1.200.000, ¿vale? Estaríamos preparados no solamente para la fase 1, sino para la 2 y para la 3. A partir de ahí, que es el 50% de nuestra capacidad, yo ya no sabría qué decir. Yo entiendo que a partir de ahí ya no se podría respetar los 2 viajeros por metro cuadrado. Lo más complejo es en las redes de capacidad, en las redes de metro y cercanías, que si tú vas sumando en secciones críticas, pues llegas al final a las secciones de mayor intensidad de viajeros, que ahí la proximidad de los viajeros posiblemente no cumplan esas reglas. Esperemos que los parámetros sanitarios nos indiquen que se pueden modificar esa regla de los 2 viajeros por metro cuadrado. ¿Y cómo vais a respetar, cómo vais a hacer que se respeten esas reglas? Bueno, pues simplemente lo estamos haciendo ahora también de 2 formas. Primero, estamos calibrando también otros modelos. Ahora mismo tenemos una campaña en Metro de Madrid y se están midiendo a diario 45 secciones críticas, ¿vale? Tenemos a gente metida en el metro calibrando, estamos midiendo 45 secciones críticas. ¿Qué hacemos con esas secciones críticas? Simplemente es por observación y por sumatorio de subidos y bajados, saber en todo momento cuánta intensidad hay a bordo de los trenes, ¿vale? Eso lo trasladamos a modelos y con los modelos que tiene Metro de Madrid en este momento, con el modelo Visum y con nuestro modelo, y con el modelo consorcio, simulamos qué pasaría si en vez de entrar por las líneas de torniquetes los 400.000 que están entrando en este momento, pasamos a que en Metro entren 800.000 y cómo se concentraría, ¿vale? Entonces, vamos testando con un modelo cómo se comportan y seguimos vigilando que verdaderamente se comporta como el modelo que hemos establecido. Si vemos que se acumulan, tenemos preparado un plan de choque que sería el limitar los accesos de las estaciones de metro. Sería como hacemos cuando hay grandes concentraciones en los estadios de fútbol, que dejamos entrar de 800 en 800 porque si no se nos caen a los andenes, ¿no? Pues aquí limitaríamos ciertas estaciones sus accesos porque si no, en la sección crítica se nos sumarían más viajeros que ya no se respetaría la regla de los 2 viajeros por metro cuadrado. Entonces, estamos preparando, tenemos una experiencia piloto también que pondremos en marcha por si tenemos que limitar las entradas en las estaciones de metro. Está claro que lo tenéis todo, vamos, súper pensado y yo animo a toda la población, ¿no? Bueno, todo el día, esto del confinamiento, como bien sabe todo el mundo, nos ha dado a todos, esto es lo peor que nos ha podido pasar, porque lo del teletrabajo te lleva a que, bueno, ahora mismo estoy en pijama por abajo, pero estoy con corbata por arriba. Pero te lleva a estar todo el día con un pijama y todo el día conectado. Porque cuando no hay gabinete de crisis, hay reunión con el Ministerio, con vosotros también del Ayuntamiento, con los propios técnicos del consorcio.
O sea que trabajo no falta, experiencia buena. Llevo muy poco tiempo como gerente y me ha tocado algo complicado y complejo. Esperemos estar a la altura y que podamos solucionar la movilidad de Madrid con el apoyo de todos nuestros socios. Fenomenal. Vamos, ya estamos casi en las últimas preguntas, pero sí queremos destacar que también habéis hecho una labor solidaria, ¿no?, para el transporte de pacientes. ¿En qué sentido habéis hecho esta labor solidaria? Yo la verdad es que hay veces cuando me hablas de esto se me ponen los pelos de punta. Cuando por primera vez se me llama ya pues de la UME y me llamó un teniente general de la UME para que pusiéramos a disposición los medios necesarios, ¿no? Entonces, la verdad es que la solidaridad de todas las empresas, públicas y privadas, en poner a disposición del Ejército Español y del Ministerio de Sanidad todos los recursos que fueran necesarios, pues fue una respuesta, ya te digo, de todo el sistema de transportes. Hemos prestado muchos autobuses. Recuerdo y puedo mencionar a un comandante que era el que se encargaba, el comandante Zaragoza, de Zaragoza a Zaragoza, y me llamaba por teléfono y decía, tengo que ir a por 2 autobuses, a por 3. Y yo iba distribuyendo por la cercanía que tenían con su base en Torrejón, ¿no? Íbamos prestando los autobuses sin conductor, ¿eh? Ellos venían con los militares, se llevaban el autobús. Las distintas empresas desmantelábamos los asientos delanteros, hacíamos de los autobuses ambulancias con sus rampas y los hemos utilizado pues para transportar enfermos entre hospitales, para transportar enfermos al IFEMA, para transportar enfermos a los hoteles medicalizados, para transportar enfermos desde las residencias a los hospitales, etcétera, ¿no? También ha habido otras empresas que solidariamente nos han prestado otro tipo de vehículos que no teníamos, vehículos de 9 plazas, para el transporte también del Ejército de Tierra, para hacer otras labores, que también son concesionarios nuestros, pero tienen otras líneas de negocio. La MT enseguida fue muy solidaria y también prestó más de 4 o 5 autobuses y montamos rápidamente la línea del IFEMA. Posteriormente hemos montado líneas a todos los hoteles donde estaban los médicos. Los médicos estaban en distintos hoteles que había que llevarlos desde los hoteles a los hospitales. Y montábamos líneas con unas aplicaciones de transporte a la demanda. O sea, que también toda esa actividad solidaria ha sido muy compleja, muy completa y muy gratificante. Y bueno, ya pasando a la parte menos sentimental, ¿no?, la parte económica, ¿cómo está afectando económicamente esta grave crisis sanitaria al consorcio? Pues qué deciros, muy mal, muy mal. Yo cada vez que me pasan las ventas diarias casi es para ponerse a llorar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué muy mal? Porque, en definitiva, como bien habéis escuchado desde el origen, teníamos 5,5 millones de viajeros y en este momento tenemos 800.000 viajeros. O sea que hemos estado pues, en un 10% de viajeros. ¿Y qué quiere decir eso? Que también estás en un 10% de los ingresos, ¿vale? El consorcio ingresa unos 1.000 millones al año, por la venta de títulos, de sus tarjetas de transporte público, las que conocéis todos, las personales, las no personales, las de los jóvenes, las de los mayores. Ingresamos al año como 1.000 millones de euros, más o menos, ¿no? Y entonces, en un mes normal estamos ingresando unos 90 millones de euros, ¿no? Bueno, pues el mes de abril ingresamos 3 o 4 millones de euros. Entonces, claro, esto en nuestras cuentas es fundamental, ¿no? Porque en las proyecciones que he hecho yo para mi consejería de Hacienda estoy previendo que, según los modelos que tenemos, que posiblemente lleguemos a perder más de 400 millones de los ingresos. O sea, que no seamos capaces de ingresar más de 600 millones, ¿vale? Eso para las cuentas afecta muchísimo, pero luego tenemos que pagar todo el sistema de transporte, porque el sistema de transporte, que son las empresas públicas y privadas, todos los concesionarios de transporte, que en definitiva tenemos más de 36 concesionarios privados, los intercambiadores de transportes, hay que pagar todo el sistema. Hay más de 30.000 personas implicadas en el sistema que se pagan directamente a través del consorcio regional, ¿eh? Más de 30.000 personas implicadas, entre conductores, entre maquinistas, entre todo el personal de intercambiadores, en fin, son más de 30.000 personas implicadas. Todo eso cuesta más de 2.500 millones de euros. Es decir, 1.000 millones ingresamos y 1.500 millones ponen las administraciones consorciadas. La mayoría de ese dinero lo pone la Comunidad de Madrid, que pone más de 1.000 millones. El Ayuntamiento de Madrid pone 160 y el Estado pone 126, ¿vale? Bueno, pues en ese contexto tenemos un informe mensual viendo cómo va evolucionando el COVID y qué necesidades presupuestarias son las que vamos a tener.
para ver si a final de año cuántos millones me van a faltar. No quiere decir que si yo ingreso 400 millones menos, me falten 400, porque yo tengo alguna necesidad menos. Yo pago menos kilómetros porque yo luego a los operadores o los pago por kilómetros o los pago por viajeros, según los contratos que tenga con ellos, ¿no? Es posible que yo no tenga todas las necesidades que tenía algo, los 2.500 millones de necesidades, pero voy a tener menos necesidades, pero muy poquitas menos, a lo mejor 100 millones menos o 150 millones menos de necesidades, pero ingresos tengo 400 menos. Entonces, en los informes que le pasamos a Hacienda, pues le estamos diciendo que efectivamente que las cuentas no cuadran y que Hacienda de la Comunidad de Madrid tiene que aportar cantidades superiores a los 300 millones de euros. Esto es una barbaridad, ¿eh? Esto no se saca de cualquier sitio. En las reuniones que tenemos con el Ministerio también le hemos advertido de lo mismo y hemos trabajado bastante de la mano y mis informes que yo paso a Hacienda los tiene también el Ministerio de Transportes a través de la Dirección General de Transportes para que sepan cómo vamos. ¿Por qué? Porque llevamos también trabajando más de un mes en establecer un fondo COVID para las autoridades del transporte a nivel nacional y para que la contribución que hace el Estado al consorcio, que es de 126 millones, se vea incrementada. A mí me da igual, como yo digo, si se ve incrementada en 50 millones, 50, y si son en 100, en 100. Porque es que el resto lo tienen que pagar los socios. O sea, que lo que no ponga el Estado, pues tendrán que pagarlo los socios. Hoy hemos escrito también, a través de Dionisio González, hemos escrito también otra carta que mañana, en una reunión que hay de Europa, pues se va a presentar para pedir también financiación a la comunidad económica. Porque, en definitiva, la crisis del transporte no solo es Madrid. Madrid puede representar, imagínate, un 10% de lo que pasa en los transportes o un 15% a nivel nacional. O sea que si a mí me faltan 300 millones o 400 millones, yo creo que a nivel nacional faltan más de 5.000 millones. Y entonces, en ese contexto, y no queremos hacer caer a las empresas de transporte público, desde luego a las empresas que están dotando de transporte público a las ciudades. Si no queremos eso, tenemos que inyectar dinero en los sistemas de transportes. Eso, Lola, es lo más complicado que hay en este momento, la financiación de los transportes. En un momento la subida tarifaria, ¿no? Entiendo lo que estás contando. Nosotros llevábamos congelados en tarifas muchísimo tiempo. Estábamos con políticas contrarias de fomento del transporte público. Primero con los jóvenes, ahora con los mayores. También estábamos con nuevas zonificaciones tarifarias por ver si simplificábamos el esquema tarifario. Un poco también pues para hacer más atractivos los transportes públicos. Pero no es fácil, y más ahora con esta crisis. Yo lo que entiendo es que, bueno, pues que en definitiva tenemos ahora unos años, unos meses para reflexionar entre todos y para que todos colaboren en los transportes públicos que, como decía y como he repetido ya en varias ocasiones, son el motor de la economía porque son el motor de la movilidad de los ciudadanos de Madrid. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿tenéis alguna previsión, después de la reunión económica, alguna previsión de licitación pública en el consorcio? ¿Cómo, perdón? ¿A una licitación pública en el consorcio? Nosotros en este momento estamos continuando, como ya te digo, estamos teletrabajando, estamos continuando con todos los proyectos que teníamos en marcha. Nosotros continuamos con todos los proyectos, tenemos licitaciones públicas preparadas también porque tenemos que cambiar todo el marco concesional, las concesiones de transporte que las he prorrogado yo ya siendo gerente, pues vencen en 4 años, pero hay que hacer el nuevo mapa concesional. Tenemos que continuar con otros proyectos importantísimos que teníamos, tanto de la virtualización de la tarjeta de transporte público para que la gente la pueda llevar en el móvil. Estamos trabajando también en el efectivo para que no haya efectivo, en sistemas de QRs. Estamos trabajando en muchos proyectos pues con la UITP también, porque nuestro Centro de Innovación y Tecnología, que es un referente también para la UITP, está también en Madrid, en distintos temas de tecnología que muchos conoces también, como puede ser el plan Aparcate, Busbaos. Y luego desde Infraestructuras de Madrid nosotros continuamos con todo el plan de ampliación de metro que estaba previsto para esta legislatura. Seguimos proyectando la ampliación de línea 11, seguimos proyectando el intercambiador de Conde de Casal, seguimos proyectando o estamos planificando también otros modos de transporte de capacidad intermedia para algunos distritos de Madrid o para algunas áreas metropolitanas. O sea que de verdad que no hemos dejado de trabajar y seguimos apostando por lo mismo y espero que la crisis no nos lleve a que tengamos que interrumpir esta labor tan importante que en los últimos años, desde todas las administraciones, porque yo digo que somos todos juntos trabajando, todas las administraciones, este empuje hacia la movilidad sostenible, pues que podamos continuar dándolo con los proyectos que tenemos en marcha. Y también tenéis la planificación de los aparcamientos de esos solos, ¿no? De la Aparcate. También estábamos con el Aparcate, con convenios que queríamos firmar ahora ya con vosotros
para que empezaran. Ya tenemos tenemos un primer aparcamiento en piloto y vamos a meter ya rápidamente los aparcamientos disuasorios del Ayuntamiento de Madrid, los grandes, el Metrobel Wanda Metropolitano y los grandes que tenéis. En definitiva, bueno, seguir trabajando para que el coche no tome las calles, para que los autobuses tengan sus vías reservadas, para tener mejor tiempo de viaje, para que sea atractivo, seguro y fundamentalmente para que el usuario vuelva a tener confianza en nosotros para poder continuar trabajando. No me puede decir ningún proyectito concreto, como tengo tantos colegiados aquí, contratistas que estarán deseando de tener alguna novedad, alguna licitación en concreto. Sí. Bueno, los proyectos concretos yo creo que ya te he mencionado algunos, el que tenemos en marcha de programación de línea 11, los proyectos de carreteras también. Estábamos ahora con el plan de carreteras e infraestructuras, ¿vale? O sea que va a haber un plan de carreteras e infraestructuras para marcar lo que íbamos a hacer en toda la legislatura, que entraba en redacción también en este momento, y de ese plan de infraestructuras y carreteras se van a derivar proyectos importantes, pero los más importantes que tenemos ahora ya en redacción, o que van a empezar en redacción a muy corto plazo, son los intercambiadores de Conde de Casal, como te he comentado, algún área intermodal, algún intercambiador pequeño también a nivel comarcal, los carriles Busbao, que hemos terminado uno, pero hemos terminado ya el proyecto del de la 2, pero queremos continuar con el resto de carreteras. Yo le pido al Estado en este momento que rápidamente nos abra, aunque sea con pintura, carriles buses pintados en todos los accesos a Madrid. Lo necesitamos en el momento de COVID y dejamos ya la huella. Esto es como el perro que va a mear, deja la huella y ya con la huella dejada, tú una vez que haces algo lo pintas y ya queda ahí pintado para siempre. Luego ya haremos el proyecto y ya haremos los carriles bus tecnológicos. En definitiva, que yo creo que todo el sector de la ingeniería tenemos que tirar un poco, pues porque hay que volver a mover este país, y yo creo que la obra pública va a ser muy importante para que podamos salir de la crisis. Sí, totalmente. Va a ser una palanca fundamental. Pues vamos a pasar ya a las preguntas del público, que tenemos aquí un par de preguntas. Muy bien. De Jaime Aldana, dice, la semana pasada Isabel Pardo comentó que el plan de cercanía 2017-2025 se va a cumplir en todo su programa. ¿Qué actuaciones están previstas en un eventual plan de infraestructura del Consorcio Regional de Transporte? Bueno, es lo que nos acabas de comentar, prácticamente lo mismo. Sí. Yo contestando a Jaime, que es buen amigo y le conozco hace muchos años y es un gran planificador de transporte y toda una vida dedicada también, sí que le diría que yo también espero, ¿no?, que el plan de cercanía se cumpla. Yo creo que desde la consejería ya se ha hablado con el secretario de Estado también, pues para que se cumpla, porque 5.000 millones de euros o más de 5.000 millones que tenía reflejado el plan de cercanías es algo muy importante para continuar adelante. Además que tiene grandes obras, el plan no solamente tiene material móvil, que tiene mucho, que hay una modernización de trenes importantes, sino que tiene grandes infraestructuras, tanto la estación de San Martín como distintas variantes que hay, como la C3, la C4, tiene muchas cosas. Nosotros, en muchas de las actuaciones, como contaba, nuestro plan de infraestructuras también quiere continuar por la misma línea. Nosotros ahora mismo estamos diseñando eso, pero el plan de infraestructuras va a hacer guiños a otras líneas de capacidad, va a hacer guiños también a otros sistemas de capacidad intermedia para poder llegar a los desarrollos del sureste, y no tiene que ser todo con metro. Hay otros sistemas de capacidad intermedia y que aquí no se han practicado mucho, como son los carriles bus de alta ocupación, los BRTs, otro tipo pues de sistemas. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir trabajando en intermodalidad, en más intercambiadores, que nos falta, cuando hagamos Conde de Casal nos falta todavía Legazpi, otros intercambiadores y estaciones en los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, disuasión, carriles buses. Bueno, yo creo que esta terminología ya la conoce todo el mundo y es toda una vida hablando de lo mismo, pero yo creo que la intermodalidad y estos hubs de intermodalidad, pues hay que seguir apostando por ellos, sin olvidarnos tampoco de las nuevas modalidades de transporte que complementan, digamos, la movilidad de cercanía, eso que todos hablamos y que a lo mejor ya a mi edad yo no puedo utilizar, como es el patinete y bueno, la bicicleta todavía sí, pero el patinete o estas cosas, pero también tenemos que ir apoyándonos en las cosas que nos complementan, sabiendo que el transporte público es la espina dorsal, pero los viajes de proximidad se pueden hacer andando o en otros modos blandos que seguro que complementan la movilidad de una ciudad como la de Madrid, al igual que todo el tema compartido,
que ahora no tiene muy buena pinta el tema compartido, porque el tema compartido significa que compartes un espacio que puedes contaminar, pero seguro que salimos de este y seguiremos hablando todos de los mismos conceptos de Mobility as a Service y de los mismos conceptos que hemos hablado en los últimos años. Claro. Bueno, voy a leer una pregunta de un compañero, pero creo que ya la ha resuelto, ¿eh? Y luego leo la siguiente. Soy Francisco Casillas de Lantania. El consorcio tenía previsto realizar o que se realizaran distintas inversiones. La variación de ingresos, el mayor gasto al que se ha visto y se verá abocada la comunidad y el resto de sus patronos, ¿puede variar esta situación? ¿Han llegado a analizar si estas necesidades pueden haber cambiado? Bueno, yo creo que ha estado... Bueno, yo creo, además que es que casi, yo creo que a esas preguntas casi nadie sabe contestar en este momento. Yo creo que esperemos que esto, como dicen, sea una V y que rápidamente se recupere, aunque hay informes importantísimos ya por ahí, tanto de KPMG como Ernst & Young, como muchísimos, como previsiones que hay desde el Banco Central Europeo. Hay mucha previsión y yo lo que entiendo es que sí que habrá una cierta recesión, habrá paro. Pero bueno, que de todo se sale, esperamos que sea este año y poco del que viene, pero bueno, que en definitiva no somos gurús todavía, pero vamos a apoyar todos y vamos a remar todos en el mismo sentido que sabemos hacer bien los españoles para salir de esto. Bueno, la última pregunta del público, luego yo tengo otra preguntita final. Soy Javier Hinojal de Bombardier. ¿Podrías preguntar, por favor, por la licitación de nuevos vehículos del Metro de Madrid? Bueno, los nuevos vehículos del Metro de Madrid yo entiendo que se van a licitar. Estamos trabajando en ello. Para poderlo licitar también estamos trabajando en el nuevo contrato programa de Metro. En Metro nos hace falta, no solamente nos hacen falta los vehículos, sino también los conductores, ¿vale? Para que todo esto sea posible, hay que hacerlo en el contexto de las necesidades de Metro en horizontes de futuro. Y para eso hay que hacer un contrato programa nuevo con Metro, ver sus necesidades, y en esas necesidades estaban incluidas tanto el material móvil como los conductores, ¿no? Nos hacen falta conductores y material móvil, nos hacían falta antes, entiendo que nos hacen falta ahora también, y entiendo que también esas licitaciones serán una realidad en cuanto tengamos firmados los contratos programas con Metro. Bueno, ya la última pregunta, Luis Miguel. ¿Qué hubiera pasado si la gestión del Consorcio de Transporte de Madrid no hubiera sido tan eficaz? Pues no lo sé, porque entiendo que la racionalidad de los españoles hubieran llevado a que las cosas tienen que ser eficaces, ¿no? Y no es porque la experiencia de las personas del consorcio llevan a que se haga un ejercicio de racionalidad. No nosotros, sino cualquiera que hubiera estado hubiera hecho ese mismo ejercicio de racionalidad. Es algo que ni te esperas, que tienes que ir actuando en tiempo real, igual que vas midiendo en tiempo real, tienes que actuar en tiempo real y tienes que decidir en tiempo real. Y bueno, en nuestro país hay grandes profesionales y en el sector nuestro muchísimos grandes profesionales en el sector de la ingeniería de caminos, y yo entiendo que hubiéramos dado todos una respuesta como se merece tanto una ciudad como Madrid como un territorio como es el de España. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Miguel, por tu participación en este diálogo. Os quiero dar de verdad mi máxima enhorabuena a ti y a todo tu equipo, mucho formado por ingenieros de caminos, por la exitosa labor de gestión en la coordinación de los transportes públicos de Madrid, y muchísimo ánimo para los retos que seguro que tenéis que superar en las siguientes fases de desescalada. Muchas gracias también a todos por vuestra participación en los diálogos de caminos en Madrid. Por favor, si podéis ahora encender un momentito la pantalla y el altavoz. Y nada, os esperamos mañana, esta semana de festividad que tenemos por Santo Domingo la Calzada, en nuestro concierto tradicional. Este año, por supuesto, será online a las 7 de la tarde. Muchas gracias y un gran aplauso para Luis Miguel. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias para todos. Encantado.